Buenos días a todos los que nos seguís a través de la pantalla. Bueno, estamos ya en el tercer día de esta semana del DDI Experience Week de ASELEC, y un tema que creo que es de suma importancia, que tiene un componente social muy grande, social y económico muy grande, como son los vehículos, ¿no? Estamos hablando de transición energética a lo largo de la semana y de los principales puntos críticos de esa transición, y a mí me gustaría resaltar que el vehículo al final es un fenómeno social que tiene mucho impacto y notoriedad en la sociedad, y que todo lo que comporte un cambio dentro de la movilidad y del vehículo pues tiene mucha trascendencia, ¿no? Y eso lo tenemos que aprovechar los que somos profesionales del sector para ponerlo en valor, para de alguna manera nos puede servir como una herramienta de concienciación hacia lo que sería esa transición energética más ecológica, más electrificación de la propia economía. Y tenemos la suerte, para hablar del vehículo eléctrico, de contar con 4 grandes expertos que os voy a presentar a continuación, y que vamos a construir un debate en torno a las oportunidades que ofrece a los profesionales del sector, como sois todos vosotros, la transición energética, y en concreto lo que aporta como vector de cambio energético, que es el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, a mi derecha tenemos a David Martí, que es del grupo de GES, del grupo Electrostocks, responsable de movilidad. Joan Brossa, que es director de marketing de Circutor, un fabricante referente en lo que es movilidad, autoconsumo, fotovoltaica y todo esto y otras cosas. Buenos días. A Francisco Florentino, de Metalux, y finalmente a Álvaro Castro, que viene de San Sebastián, es de Valecta y de Electra, ¿no? Responsable, perfecto, a nivel nacional de lo que es movilidad. Como veis, tres distribuidores y un fabricante, y veis que el peso de la distribución como un elemento fundamental dentro de la cadena de valor del sector está muy presente en nosotros. Es nuestro nexo directo de comunicación con el listador, y por supuesto, como no puede faltar la representatividad de los fabricantes, que al final son los que aportan tecnología e innovación, ¿no? Con lo cual estamos muy bien acompañados. Y sin más, vamos a empezar, porque prácticamente hay muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, viendo un poco en perspectiva global lo que sería la transición energética, y más en particular lo que supone el Plan Nacional de Energía y Clima, que al final es un poco el elemento motor donde se conjuga toda esta regulación y todos los cambios que vienen. Hay dentro de las 3 patas importantes, por un lado viene todo el tema de eficiencia energética, por otro lado viene el cambio de vector con la movilidad eléctrica, que es lo que va a suponer un aspecto muy importante, y por otro lado viene todo lo que sería la generación renovable, ¿no? Ahí hay 2 partes importantes, que serían los grandes centros de producción de energías renovables, y luego lo que sería principalmente el autoconsumo, lo que sería esa generación distribuida de pequeños consumidores productores a gran escala, que de alguna forma tienen que aportar ese cambio. Situando en el centro el vector vehículo eléctrico, dentro de los planes del PNIEC hay un objetivo que parece ambicioso, que en el día de hoy parece difícil de lograr, pero yo creo que hay motivos suficientes para ver que es posible alcanzarlo, que es situar en el año 2030, parece que queda muy lejos, pero el 2030 está muy cerca, las cosas van muy rápidas, del orden de entre 5 y 6 millones de vehículos eléctricos en España. Para eso es imprescindible que hayan suficientes infraestructuras de recarga, lógicamente, y entonces se calcula que como mínimo deberían haber unos 100.000 puntos de recarga. Pero lo que pasa es que hay que matizar, y para eso tenemos expertos, porque puntos de recarga pueden haber de muchos tipos, para muchos tipos de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la sesión de hoy nos sirve, que ya que tenemos unos expertos en el tema, para que nos ilustren en todo ello. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo veis desde esta perspectiva del PNIEC si se puede lograr, qué posibles trabas o palancas pueden haber en todo ello? Y empezamos por donde queráis, ¿eh? Yo no voy a poner orden de intervención, pero que cada uno de vosotros pues intervenga cuando considere. Adelante. La palabra es vuestra. Vale. En primer lugar, debemos tener muy presente que el PNIEC, que es un plan que ha presentado España a la Comunidad Económica Europea, igual que el resto de países, ¿no?, de la comunidad,
es un plan que España está obligada a cumplir y que tiene un seguimiento por parte de la comunidad, ¿eh? Por lo tanto, no es cualquier cosa, ¿no? De hecho, tiene categoría casi de presupuesto general del Estado, ¿eh? Que es un compromiso con la comunidad. Por lo tanto, ha de ser un objetivo alcanzable, sí o sí. No es algo que pongamos cuestionar, no, eso ha de ser realizable. Claro, el tema de que en el 2030 existan 5 millones de vehículos, 100.000 puntos de recarga, ¿puede llegar a ser una realidad? Bueno, hay factores que apuntan que realmente sí que puede ser así, ¿eh? Piensen que en el último trimestre se han vendido casi 2,5 millones de coches eléctricos. En el año pasado se vendieron 2,5 millones de coches. Por lo tanto, no es poco, teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Por lo tanto, en Europa eso hay una evolución importante. Y hasta ahora había grandes frenos para la evolución del vehículo eléctrico, pero estos grandes frenos están desapareciendo. A partir de ahora existen ya muchos modelos de vehículo eléctrico, casi unos 400. La autonomía de la batería, que era uno de los frenos, está aumentando. Ya hablamos de baterías de 350 kilovatios y en un futuro llegaremos a los 500 kilovatios. Todo el tema de las infraestructuras, pues hay los grandes grupos de inversión, las grandes compañías eléctricas que están apostando muy fuerte por estas infraestructuras. Por lo tanto, yo creo que todo apunta a que, aunque es un objetivo muy ambicioso, es un objetivo al que podremos llegar. Eso es muy bien. Muy bien. Vale, yo opino que sí, que debemos de llegar. Lo que pasa es que intervienen eso varios condicionantes. Como decía el compañero, sobre todo en puntos de recarga, generalizar el tema de puntos de recarga en la vía pública es indispensable para fomentar o enganchar la compra del vehículo eléctrico, no solo para el uso individual. Y eso provocará pues, un abaratamiento por del mismo coche eléctrico, al aumentar la demanda y las ventas. Y poco más. Debemos de llegar sí o sí, como comentábamos. Aparte hay cierta regulación que debe cumplir la industria del automóvil, ¿no? Que les obliga a colocar en el mercado un número determinado de coches, ¿no? Correcto. Otras cosas. Correcto. La industria del automóvil no es que fuera al principio muy... Le pillara lo del coche eléctrico como un favor, sino que ha sido una obligación, ¿no? Y luego, como comentábamos anteriormente, un poco la cultura que aunque sí que está muy interiorizado el tema de la ecología, los peros que nos lleva el coche eléctrico en cuanto a costes, en cuanto a puntos de recarga, en cuanto a ayudas, hay que fomentar que se reduzcan todos esos peros. Vamos camino de ello, pero aún quedan muchos peros por recortar. ¿Y por la parte izquierda qué pensáis? Yo pienso que sí que, como decía el compañero, pienso que si nos damos cuenta, el vehículo eléctrico tiene toda la mala prensa que tenía antes de las baterías, de la autonomía, todo eso se ha ido diluyendo, ¿no? Y ahora los fabricantes han puesto las pilas. Los anuncios de coches en televisión prácticamente todos hablan de híbridos enchufables y hablan de coches eléctricos. Entonces yo creo que esa cultura del coche eléctrico la vamos a tener. Lo que pasa es que es verdad que la infraestructura a la que necesitamos para que tengamos vehículo eléctrico y se generalice el uso, pues ahí estamos, ¿no? Creo que hay unos datos en los que del Instituto Nacional de Estadística que habla de que solo el 32% de los usuarios de vehículos tienen garaje privado. O sea, nos queda un 60 y pico % de vehículos que duermen en la calle no tienen. Entonces, habrá que adaptar nuevas formas de recarga. ¿Cómo? Pues centros comerciales, estadios, centros de trabajo. Ahí está realmente el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo llegamos a que uno vea fácil la recarga de su vehículo? Yo pienso que ahí estamos no ya en el propio vehículo eléctrico. Ese es el punto crítico y por suerte para nuestro sector, o sea, sin infraestructuras no hay movilidad eléctrica. Eso que conste en acta, ¿no? O sea, el punto de atención, infraestructuras primero. Sí. Bueno, en mi opinión tiene que ir un poco todo de la mano, ¿no? Lo que estamos comentando, un poco que el vehículo sea asequible para el cliente final y que haya infraestructura para que ese cliente pueda hacer su movilidad con el vehículo eléctrico. Entonces,
Bueno, en ese aspecto yo creo que, como ha dicho el compañero, es verdad que inicialmente hay mucha gente que no tiene la disponibilidad de un garaje particular. Entonces, hay que avanzar todavía en esa parte de capacidad de recarga de los vehículos, potencias de los puntos de recarga, pero yo creo que debemos de empujar todos para ir para allí, ¿no? El MOVES está ayudando. Ahora está el MOVES 3, que bueno, lo han presentado, todavía está arrancando. Yo creo que han subido un poco las cuantías y va a ayudar. Todo tiene que ayudar. Lo que decís, los fabricantes ha llegado un momento que han dado el paso y el paso está siendo bueno, fuerte por su parte. Entonces, de momento, yo creo que a nivel oferta de vehículo está un poco todavía hay diferencia entre la combustión y el vehículo eléctrico, pero eso se va a ir aproximando. Todo el mundo dice que 2023 se equipararán, ¿no? El vehículo más vendido, que puede estar entre el rango de 30 a 40.000, pues se equiparará uno de combustión y un eléctrico. Ahí la decisión del cliente final será, bueno, con cuál me adapto más, cuál me va mejor. Y obviamente tiene que tener disponible infraestructuras de recarga para poder decidir que el mejor es el vehículo eléctrico. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer entre todos. Está claro que el principal freno es la comparativa en cuanto a comodidad, lo que es, diríamos, el hábito de consumo, de que tú, el poder cargar el tanque o el depósito o cargar el coche en el momento que quieras y en poco tiempo es fundamental. Y el gran hándicap es eso, el que realmente lo que necesita el sistema es estabilizarlo, eliminar las puntas y los valles, y que la mayor parte de la carga del vehículo eléctrico, ha de ser un estabilizador del sistema, se haga por la noche, pero para eso hace falta puntos de recarga en las viviendas. Pero luego las propias infraestructuras tienen que facilitar esa comodidad, de decir, el que no tenga la sensación de que me quedo tirado en la carretera, ¿no? Eso hay que romperlo, eso es fundamental. Y otro apunte que habéis hecho es el factor precio, ¿no? Que cada vez, como todo pasa en la tecnología, al principio se paga lo que es la innovación, el cambio tecnológico, tiene un precio elevado y luego se va reduciendo. Yo creo que el instalador en este caso, claro, nosotros intervenimos en la parte de infraestructura, pero al final hay un nexo de unión en todas las mesas que hemos tenido a lo largo de la semana, que es el factor de prescripción del instalador. Y aquí, en la movilidad, también el hecho de poder decir, para tu determinado perfil de consumidor, tu movilidad no es la misma una persona que viaja continuamente, una persona que hace 20 o 30 kilómetros al día, es diferente las necesidades. Entonces, el factor de que yo te pongo el punto de carga, pero yo además te aconsejo qué tipo de vehículo o qué tipo de modalidad te puedes coger, desde comprarlo a utilizar el car sharing. No sé, esto es un amplio abanico, ¿no? Y que ahí el instalador prescriptor tiene una oportunidad también de ponerse en valor, ¿no? Como consejero, como gestor de cargas, ¿eh? Entonces, tú has apuntado el MOVES 2 y el MOVES 3 que conviven, sí. Y lo más significativo es que el MOVES 3 de alguna forma ayuda todavía más a las infraestructuras, ¿no? Y eso es una oportunidad. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis viendo ya movimientos en ese sentido, consultas al respecto de lo que serían las subvenciones? Bueno, yo creo que el plan MOVES todavía es un plan que lo conoce bastante gente, pero sobre todo los que se han interesado y quizás otros posibles potenciales clientes que puedan aplicar esta ayuda, no es tan conocido. Es decir, si no te indagas en qué ayudas, qué cuantías tienes, bueno, hay una labor del concesionario de informar de las ayudas que tienes. En cuanto a infraestructura, como decías, yo creo que ha dado un paso adelante, han aumentado cuantías, sobre todo a nivel particular. Bueno, han hecho varios pasos que creo que son interesantes y ayudarán a avanzar en el plan de movilidad del PNIE. Bueno, para particulares han subido a un 70 o un 80% de ayuda sobre el coste del punto de recarga, y luego yo es una cosa que suelo comentar mucho con instaladores, para que asesoren a los administradores de fincas, a las comunidades, porque ahí han metido también a las comunidades como posibles solicitantes de ayuda,
para toda la problemática que se puede dar, porque colocar un punto de recarga es fácil, el cliente particular pone su acometida, pero cuando se añaden más en el garaje, pues eso crea un problema. Claro. Ese problema, hay que adecuar todo lo que es toda la infraestructura quedaría, bueno, cada uno hace su acometida y no quedaría adecuadamente hecha. Entonces, esa problemática la han sabido ver, por ejemplo, y la han plasmado ya en la ayuda del MOVES 3, y la comunidad puede solicitar. Ya puede ser algo que dé pie a clientes o particulares de esa comunidad que no están pensando en vehículo eléctrico, que ya van a tener la infraestructura preparada, y es un paso más que les ayuda a dar el paso a ellos a entrar en el vehículo eléctrico. Cuando ya lo tienes preparado. Eso que apuntas me parece muy significativo para los profesionales, porque a lo mejor para el usuario esto no tiene tanto impacto, no. Pero para los profesionales sí, porque ya no es el punto de recarga, sino toda la adecuación y todo el mantenimiento que lleva detrás todo eso, que al final en el mantenimiento es un concepto dentro del negocio importante, porque son recursos remanentes, o sea, ingresos remanentes, y sí. Es muy importante todo esto. Sí. Aparte de la influencia que puede tener el vehículo eléctrico con otros componentes de la instalación, ¿no? El tema de autoconsumo, etcétera, ¿no? Me gustaría que vosotros, ¿cómo lo veis esto, de alguna manera? Ese concepto de venta cruzada que supone la complicidad entre instalar un punto de recarga en una vivienda y la rentabilidad que ofrece para una inversión de autoconsumo, por ejemplo. Que además eso está contemplado en el código técnico también. Yo me quisiera añadir primero un comentario sobre el plan MOVES. Sí. Una de las principales atractivos del plan MOVES, el 2 y el 3, es que es un plan específico para la movilidad. Y eso es muy importante porque hasta ahora no había existido, o lo que había existido no acaba de ser motivador. El plan MOVES 2 tenía 100 millones ampliado a 120, pero el plan MOVES 3 son 400 ampliados a 800. Y lo más importante ya no es la cantidad, que es una cantidad muy importante para poder ayudar, ¿no? a que la gente realmente va a motivarla a comprarse vehículo eléctrico. Lo importante es que es un plan a medio plazo. Un plan a un año es un plan muy complejo de gestionar. El plan MOVES 3 es a 3 años, entonces la gente ya tiene una perspectiva un poco a más largo plazo, y eso también ayuda a tomar la decisión de comprarse un vehículo eléctrico. Y el plan MOVES 3, claro, va más allá del vehículo, entra en lo que es el cargador, en la infraestructura, en la instalación, va en lo que es la solución necesaria que tiene que acompañar al vehículo, también desde el punto de vista del instalador. Por eso yo creo que realmente el plan MOVES es muy, muy estratégico y ha de ser el motor para que todo este plan PNIE con estos muchos millones de coches y de puntos de recarga también avance. A la par de eso, la normativa también tiene que acompañarnos, porque están ahora modificando la ITC y con la guía técnica. Es decir, es verdad que hasta que no nos acompaña la obligación no nos ponemos a... Suele pasar, ¿no? Claro, con las nuevas construcciones de edificios en las que sea obligatorio, ya no la ITC que habla de una carga cada 40 plazas, o ahora ya la infraestructura tiene que ser completa para todo, por lo menos lo que es las canalizaciones. Correcto. Para todas las plazas de vehículos. Es decir, eso nos va a ayudar a generar esa infraestructura y a obligar claro, ya no solo es dotar de canalizaciones, sí, tenemos que dotar también de potencia para en el momento en que instalemos los cargadores, los valvos, la tecnología, esa demanda sea atendida, ¿no? Entonces, esto llevará un estudio también de lo que es la red, de la capacidad de nuestra red eléctrica de poder gestionar esa carga. Al final, perfecto. Al final, esto que decíamos de electrificar el edificio, ¿no? Bueno, porque al final el edificio es el núcleo donde se concentra toda una serie de cosas, ¿no? Luego están las infraestructuras de recarga externas en vías públicas, en vías interurbanas, diferentes velocidades de carga y potencia, que podemos hablar luego también, ¿no? Porque ahí es todo un mapa de conceptos. Pero dentro del edificio supone eso un cambio total de adecuación de las líneas, está claro, ¿no? Entonces, yo creo que el instalador tiene que tener una perspectiva global de todo, o sea, no puede coger el vehículo eléctrico como una cosa aislada, ¿no? Sino que está en el centro del ecosistema, que además tiene mucha influencia. Luego podemos hablar también de lo que sería el almacenamiento eléctrico, que es fundamental, y que puede ser ya no un vehículo para desplazarnos, sino un
una batería con ruedas, ¿no? Si entramos en ese concepto, entonces me gustaría que le demos esa perspectiva global al instalador, de todos los puntos calientes que se pueden encontrar y las intersecciones con, por ejemplo, ya no solamente a nivel regulatorio, sino también a nivel de subvenciones, porque claro, tenemos el MOVES 3, pero tiene una relación con el PRE, con el Plan de Regeneración de Viviendas, que de alguna manera hemos también hablado a lo largo de la semana. Hay intersecciones y luego también pues con toda una serie de, como hemos comentado, el Código Técnico de Edificación, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ¿cómo veis un poco los puntos de intersección entre unas cosas y otras? Y las oportunidades que ofrece para el instalador. El instalador como prescriptor tiene que buscar alianzas. Lo hemos visto muchas veces que el instalador a veces, y perdonadme, desde el punto de la distribución, a veces es mal vendedor. No se alía bien. Eso es una constante que aparece durante toda la semana. Sí, entonces, claro, tenemos que tener, yo creo que el trío está, claro, fabricante, distribución y instalador. Y entonces el fabricante hace su labor, el distribuidor también, y el instalador muchas veces, por comodidad, por medios, por desconocimiento, pues a veces se va apartando, ¿no? Y tiene que coger, yo creo que tiene que tener aliarse también con los administradores de fincas, se tiene que buscar nuevas fórmulas de llegar al usuario final y de plantear esa dinámica, ¿no? Que a veces se queda un poquito aislado, ¿no? Lo hemos visto en otras instalaciones también, cuando telecomunicaciones, cuando los garajes, cuando los incendios, ¿no? De alguna forma el instalador a veces pues va rehuyendo de lo que realmente tiene que ser por lo menos aquí en la zona de Levante, ¿no? A lo mejor en otras zonas ha cogido más músculo, pero aquí hay veces que has visto clientes que hemos tenido que asesorarles para que no perdieran ese nicho de mercado que lo tenían y que han ido, lamentablemente, pues han ido perdiéndolo. Has abierto una ventana, que es el nicho de mercado, pues, que también hemos comentado en otras sesiones, y la demanda. O sea, hemos hablado de la oferta, pero la demanda, o sea, ¿qué tipos de demanda hay? Porque, claro, hay particulares, hay empresas, hay flotas, hay movilidad y hay transporte, que son cosas distintas, ¿no? No sé, hablemos un poco de ello. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se puede ir estructurando esa demanda? ¿Cómo es, desde vuestra perspectiva, qué movimientos estáis viendo y luego realmente qué desarrollo puede tener en los próximos 2 o 3 años? Para no situarlo más a largo plazo, ¿no? Está claro que hay una demanda que será la demanda más potente, que serán los turismos particulares, ¿no? De este plan de llegar a los 5 millones en el 2030, de estos 5 millones creo que 3 son de turismos y 2 son del resto, ¿no? Bueno, ¿qué es el resto? Evidentemente el resto es todo el tema de logística, que es realmente los vehículos que hacen más kilómetros, todo lo que sean las furgonetas, camiones, ya a día de hoy ya se pueden electrificar. O sea, ya existen furgonetas eléctricas, ya existen camiones eléctricos de gran tonelaje, por lo tanto la distribución de larga distancia ya es posible hacerlo con estos camiones. Son camiones que tienen autonomías de alrededor de unos 300 kilómetros, que ya es suficiente, teniendo en cuenta que tienen que hacer paradas, pero que los fabricantes de camiones ya han anunciado que para final de este año ya llegarán autonomías de 500 kilómetros. Es suficiente, Furgonetas, bueno, hay todas las furgonetas que queramos, para lo que es el reparto ya puerta a puerta. Entonces, todos estos centros, grandes centros logísticos que todos conocemos, no hace falta que les pongamos nombres, todos están por la labor de electrificar su flota y tienen flotas muy, muy grandes. Entonces, toda la parte de logística, distribución, toda la parte de servicios, vehículos de todos los ayuntamientos de España, todos estos vehículos acabarán electrificados y así completaremos los 5 millones de vehículos en el 2030. En el tema del transporte, además, más a largo plazo se habla del hidrógeno verde, ¿no? Porque de alguna manera, claro, al final hay camiones que necesitan más autonomía todavía y que las baterías pueden ser enormes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera al final será un aliado también, ¿no? Me imagino que al final que tú puedas tener una solución más completa ayudará a que las otras partes también... Siempre conviven distintas soluciones, está claro. Está muy bien, no, y porque yo veo, a ver, que a lo mejor hay un mercado más rápido, más receptivo por parte de los que se dedican a temas de logística, sobre todo
hay un fenómeno muy importante que es el e-commerce, ¿no? El e-commerce, la última milla que se llama, ¿no? Sí. La última milla, cuando además se sitúa en el centro de las ciudades, en los ámbitos urbanos, ya no es un problema de cambio climático, es un problema de contaminación local, que es distinto, que tiene efecto ya inmediato sobre la salud y tal. Y donde, bueno, hay ciudades, por ejemplo, Barcelona en este sentido, los que somos de ahí sabemos que ahí hay mucha presión con el tema y que poco a poco se están imponiendo planes urbanísticos donde coaccionan de alguna forma, pues limitando el acceso y tal. Es lógico porque claro, cuando se multiplica el efecto de la última milla, pues como no lo haga sostenible, o sea, entonces supongo que eso ya empieza a tener una visibilidad, ¿no?, en el mercado. Y además en la pandemia, pues todo esto se ha agravado, claro, sí. Toda la distribución de esas empresas que reparten mercancía puerta a puerta, sí. Claro, o sea, por todas las ciudades de España vemos las furgonetas azules dando vueltas todo el día, pues todas estas furgonetas azules acabarán siendo eléctricas. Y ya todas estas empresas ya tienen un plan para electrificar su flota, y es un tema estratégico, porque ya no es el tema de si hay muchos o pocos vehículos que tengan estas flotas, sino es la cantidad de kilómetros que hacen esta gente. Entonces, claro, la cantidad de kilómetros que hacen los camiones, furgonetas de reparto, es estratégico que todos estos centros de distribución se electrifiquen, no solo los turismos, es importante que todas estas empresas, pero todas están por la labor, porque es un beneficio también para ellos. Si yo soy un instalador avispado y digo, a ver, nichos de mercado, o sea, no voy a empezar por todo, voy a empezar por algo que a corto plazo pueda tener aquí un cambio, ¿no? Entonces, temas de logística, de estos desde motocicletas, que quizás es más fácil empezar por ahí, ¿no? Lo que son vehículos más ligeros, o sea, empezar por vehículos ligeros de flota, donde hay sobre todo un tránsito urbano, ¿no?, principalmente, o sea, es por empezar a situar, ¿no? Entonces ahí hay cliente potencial, ¿no? Ya lo sabéis, instaladores, aquí hay que atacar. Sí que lo hay. Porque además, claro, una cosa es, luego lógicamente otro nicho interesante son aquellos particulares que tienen garaje, ¿no? Lo cual el cambio al vehículo eléctrico es mucho más sencillo, ¿no? Sí, es el más directo, ¿no? El que está ya actualmente funcionando. Yo creo que lo que comentáis de vehículos de flota y tal es algo que veremos, pero en mi opinión va un poquito por detrás que lo que es vehículo turismo en cuanto a la oferta que hay de vehículos. Bueno, ha crecido mucho en cuanto a turismos. Todos los fabricantes se han metido a sacar, porque aquí englobamos también los híbridos enchufables, no solo eléctricos 100%, y las furgonetas de reparto. Yo creo que todavía hay oferta, pero se incrementará, o sea, en breve, el año que viene, cada vez irán sacando más modelos. Y yo creo que las flotas, lo que dice Giuseppe, bueno, tienen ya un plan definido, probablemente quieran asegurar autonomías, aunque con lo que ya hay podrían cubrirlo, pero bueno, siempre quieres asegurarte y no meter la pata en empezar, y yo creo que ahí va a haber mercado. Y luego yo personalmente desde nuestro grupo de distribución he identificado un poco todo el tema flotas, pero de empresas, ¿no? Ya igual estamos orientando a flotas muy grandes, empresas logísticas grandes que tienen mayor complejidad, porque probablemente tengan múltiples puntos de localizaciones. Entonces tienes que hacer una gestión de esos puntos, pero en lo que es flotas de empresa, yo creo que ahí va a haber bastante nicho, empresas que están vigilando el mercado para cuando sus flotas, bien sea de reparto, bien sea de sus empleados, de comerciales, de instaladores, están vigilando un poco para ver cómo van a resolver esa situación y cuándo van a cambiar sus flotas de combustión a vehículo eléctrico. Yo creo que ahí va a haber también mercado, y es un nicho que el instalador pues creo que debería estar pendiente, y al igual que nosotros estamos pendientes, vigilamos y iremos a proponer y a prescribir a empresas. Bueno, en torno a todo esto que decís, porque al final no estamos hablando de tecnología, me parece que hablamos mucho de tecnología siempre, con lo cual hoy estamos hablando de mercado. Me parece un cambio importante el que, oye, realmente vamos a vender, ¿no? Sí. O sea, la tecnología, la potencia, tal, esto está al orden del día, hay mucha documentación, además vosotros tenéis también mucha información que podéis ir de alguna manera depositando en
en el hub y que se pueden ilustrar en cuanto a referencias de productos, soluciones y tal, pero el enfoque que le estamos dando a la mesa de mercado me parece interesante y como decimos, eso, vender. Aquí en la Select también enseñamos a vender al listador, porque somos conscientes, sí, además hay un servicio de tutoría comercial, también de marketing digital, lo que nos gusta es que vosotros desde fuera nos estáis confirmando en que vamos en la buena dirección, porque tenemos que enseñar a vender al listador y el listador tiene que ser consciente que tiene que aprender eso. O sea que no es una cosa más que hacer, sino que es una obligación inherente para poderse desarrollar. Y que cuando viene no solamente una cosa nueva, como es el vehículo eléctrico en este caso, sino tantas cosas nuevas. Ayer hablábamos de aerotermia. Todo esto es algo absolutamente... Es una tecnología que no es nueva, que lleva tiempo, pero que es nueva para muchos de nuestros asociados. Entonces, son demasiadas cosas de golpe, que son muchas oportunidades que al final se te atragantan un poco, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poco a poner los puntos sobre las is un poco para centrar el tema, ¿no? Pero me parece que el vehículo eléctrico lo hemos dejado para el último día porque me parece que es fundamental como vector, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, digamos, de mercado, me ha sorprendido un poco el que me dijeras que hay más vehículos de turismo en el mercado, pero me imagino que es por masa crítica, sí, no por tasa de conversión. Me imagino que por tasa de conversión habrá más vehículos empresa, ¿no? Bueno, me imagino. Un mercado menor, pero con un ratio de conversión mayor, me imagino yo, ¿no? Es una pregunta que yo ahí ignoro. Es un dato que me gustaría estudiar a mí. La verdad que yo tampoco tengo ese dato concreto, pero sí es una realidad que la oferta de vehículo eléctrico para vehículo comercial es menor a día de hoy. Bueno, yo creo que la pelea de la venta de vehículos, bueno, es un mercado grande y bueno, han dado el pistoletazo y se han metido todos a la vez y tienen que sacar modelos, vehículos, y cada marca tiene que tener el suyo y sacarán uno y luego sacarán otro, porque segmento A, segmento B, segmento C, bueno, un poco todas las propuestas. En vehículo comercial, bueno, yo hasta donde sé hay bastante menos oferta, pero sí que sé que está prevista, entonces es algo que habrán identificado y por lo que sea viene por detrás, pero vamos, llegará ya. Luego veis... Sí, perdona. Yo creo, no sé realmente cuál es el ratio de vehículos de turismo privado o realmente de estos centros de logística. Evidentemente la mayor parte de los vehículos son de particulares. Entonces yo quisiera insistir otra vez en la oportunidad que hay, que es una oportunidad que pocas veces se suele dar, y la oportunidad sobre todo vinculada a la recarga de nuestros coches, ¿no? De los coches que nosotros ponemos en nuestros parques, ¿no? Y que requieren de ese punto de recarga. En este caso, el instalador es la figura más importante, ¿no? Porque tiene que acompañarnos en todo el proceso, tiene que ayudarnos a decidir cuál es el punto más adecuado para nuestro coche, porque realmente hay una amplia gama. Entonces hay donde elegir. Entonces, cuando hay donde elegir, que alguien te ayude a elegir es muy importante, ¿no? Incluso a nivel de prestaciones, precios, ¿no? Te tiene que acompañar en la selección del punto, te tiene que acompañar en la instalación, de acuerdo con toda la normativa vigente, y luego te tiene que acompañar en todo lo que es el mantenimiento de ese punto. Porque claro, cuando tienes un coche eléctrico y un punto de recarga no te funciona, es un problema muy grave. Entonces, claro, en este caso el mantenimiento es más crítico en los cargadores instalados en vía pública, pero en la recarga doméstica también es importante. Por lo tanto, hay una oportunidad muy potente para los instaladores, que requiere formación, requiere conocer este mercado. No es un mercado tecnológicamente muy complejo, todo lo que es la recarga, sobre todo doméstica, por lo tanto es un mercado en el que es fácil entrar, y es una oportunidad que no hay que perder de vista, hay que estar atento, y cuando esto ya arranque, y será en breve, serán los encargados de acompañar a todos la gente que se compre un vehículo eléctrico y tenga necesidad de un cargador. Tal como comentaba el compañero, no hay plazas de parking para todo el mundo. Eso es una realidad, no todo el mundo tiene plazas de parking. Pero en otros países europeos, que se da la misma circunstancia, pues han buscado soluciones. Por ejemplo, en Holanda, si tú te compras un coche eléctrico, el ayuntamiento te reserva una plaza en la que te pone un cargador en la vía pública, por ejemplo.
también en algunos otros países pues hay calles, tienen zonas en las que solo pueden aparcar vehículos eléctricos, que son los que pueden cargar ahí. Son calles que son todo de cargadores, son alternativas. Por tanto, hay mucha gente que no tiene plaza, pero ya se buscarán soluciones, porque ya las hay en Europa. Joan, supongo, esto que dices de Holanda, muy interesante, me imagino que eso es más fácil en poblaciones más reducidas, ¿no? Sí, Por ejemplo, una ciudad como Valencia o Madrid, Barcelona es más complejo, de la misma manera que es complejo instalar placas fotovoltaicas por el tema de superficie, ¿no? Pero en lo que son pequeñas poblaciones, pues esto, digamos, a ver, siempre hay una solución para cada cosa, ¿no? Pero siempre hay un mercado más fácil por donde entrar. Y yo además creo que en el MOVES 3 precisamente presta especial atención a las pequeñas poblaciones, quizás porque a lo mejor tiene una relación directa con lo que tú apuntas, ¿no? Sí, seguro. Sí, y podríamos sacar ahí un poco el tema de las comunidades energéticas, que también puede ir ligado por ahí, ¿no? ¿Veis que dentro de las comunidades energéticas el vehículo eléctrico puede ser un vector muy positivo como gestor energético? No, yo siempre que la compañía eléctrica nos lo permita. Por aquello que decías de la batería con ruedas, el V2G, que yo creo... Quería únicamente puntualizar lo que he dicho, hablando siempre de oportunidad de negocio, ¿no? Y de la figura del instalador. Y solo por comentar sobre el acompañamiento que hace el instalador y que tiene una oportunidad, y si no tiene conocimiento y no está formado no la va a poder desarrollar. Nosotros tenemos un cliente al que le hemos vendido puntos de carga doméstico para privado, y al final se ha hecho como una pequeña alianza con el concesionario de coches. El vendedor del concesionario lo llama para que al final esté presente en esa decisión final y en ese. Quiero decir que es un punto fundamental el instalador, pero para eso tiene que tener esa iniciativa, esa formación, y eso en la línea en la que vosotros estáis desarrollando todas esas jornadas y en la que vuestra filosofía es conocimiento, formación. Pues yo creo que decía el compañero, en este punto, el del vehículo eléctrico, el instalador tiene un papel fundamental y no lo debe de perder. Y es el acompañamiento, que muy bien ha hecho esa frase. Y me he acordado de este pequeño instalador que ya tiene uno o dos concesionarios en el que ha intervenido él casi en la decisión del vehículo. Sí, claro ejemplo. El cambio de rol, que además desde hace años que se pretende y que va evolucionando, pero que va costando, que es de pasar de instalador a asesor o gestor energético, conlleva ese papel prescriptivo. Y a mí se me ocurre, tanto si tienes una tienda física en la calle o tienda virtual, que tú a través de tu web puedas comunicar que además te voy a aconsejar en qué tipo de vehículo te interesa a ti, o sea, como cuando vas al gestor a preguntarle, oye, ¿qué tipo de... para desgravar en Hacienda, ¿qué tengo que hacer? Pues que el listador puede asumir esa figura, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Es una gran oportunidad. Más allá, porque ahora con la complejidad de las tarifas, pues incluso el propio instalador te puede asesorar acerca de cuál sería la mejor tarifa, ¿no? ¿A qué hora puedo cargar siendo con el coste más óptimo? Porque es complejo, ¿eh? Las compañías... Desde el 1 de junio, el fenómeno está ahí. Desde el 1 de junio estamos viendo que eso sirve para concienciar, ¿eh? La gráfica de colores de las horas valle y horas punta está empezando a funcionar. Otra oportunidad para los instaladores. Conocer las tarifas, claro, y acompañar también al propietario del vehículo eléctrico a proponerle la mejor tarifa. Con un cargador que se pueda configurar, que la mayoría de cargadores inteligentes se pueden configurar para que cargue a una hora determinada. Pero claro, el cliente tiene que saber que existe esa tarifa, porque al cliente le cuesta esas cosas, que existe esa tarifa, proponerle un cargador que se pueda configurar para que cargue a una hora determinada. Claro, ese acompañamiento que tiene un mínimo de tecnología, un mínimo de conocimiento, claro, es el que es imprescindible que haga el instalador, ¿eh? Fijaros que el nexo con otras mesas anteriores y los temas, ¿no? Autoconsumo, aerotermia, puntos de recarga o infraestructuras IRBE, infraestructuras de recarga. El tema de las tarifas, claro, al final el vehículo lo cargas por la noche, horas valle. Estamos diciéndole a la gente, pon la lavadora por la noche. Bueno, primero cómprate una lavadora que no haga ruido, porque si no el vecino de al lado se te va a cabrear. O ponla los domingos. Pero bueno, pero ya es un punto. Yo precisamente, fijaros que al principio hablaba que el vehículo eléctrico
al final lo tenemos que tomar como un electrodoméstico más, ¿no? O el concepto de decir, oye, ¿verdad que la certificación energética de un edificio con los colores era más fácil de entender porque ya previamente se había hecho en los electrodomésticos, lo de los colores? Pues al final esto de las tarifas nos ayuda, ¿no? Y entonces ver también el hecho de que si tú haces una instalación de autoconsumo se rentabiliza, el plazo de amortización se recorta si tienes una demanda energética mayor que tú puedes alimentar a través de tu propia producción, todo funciona mejor, ¿no? O sea, se habla incluso de que los plazos de amortización de una instalación de autoconsumo se pueden reducir un tercio en el momento que tú pones un vehículo eléctrico y haces consumo con una batería, claro, ahí tienes que meter una batería, claro. El caso de cada uno, y si puedes cargar el vehículo o tienes el vehículo en disposición de cargar cuando hay cuando son horas solares, ¿no? Lo que decimos que al final el instalador tiene que tener una cuadrilla, una cuartilla donde tenga esos perfiles. Cogerlo a su usuario y ajustarlos, ¿no? Ajustar el vehículo, ajustar esto, ajustar lo otro, y al final son muchas cosas que nos llevan a hacer una rentabilidad total, ¿no? Sí, lo que decís del instalador, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es una parte muy importante para avanzar en este tema. Pero bueno, desde donde yo lo veo, le tenemos que ayudar un poco en el inicio. Al final estamos hablando muchas cosas, ahora metemos la parte fotovoltaica, la amortización de una instalación fotovoltaica, aerotermia o lo que venga por detrás. Bueno, quizás son muchas cosas a la vez que, bueno, algunas tienen más complejidad, otras son sencillas. El punto de recarga doméstico no tiene mucha complejidad, pero bueno, un instalador cuando empieza y está acostumbrado a hacer instalaciones eléctricas, esto es una más. Lo que pasa que bueno, le representa una dificultad porque es nuevo y no sabe lo que tiene que hacer. Bueno, ese asesoramiento es en el que, por ejemplo, nosotros estamos enfocados un poco a acompañarle y empezar. Y una vez que haga una o dos, ya él mismo va a coger esa experiencia y va a poder empezar a hacer esta labor de prescripción. Y luego al hilo de las tarifas, sí que bueno, a mí me gustaría intentar coger la parte buena porque ha habido mucha polémica con ese tema y bueno, por coger un lado que pueda ser interesante, yo creo que puede incentivar a la instalación de ciertos puntos de recarga públicos en hoteles, en restaurantes. ¿Por qué? Porque bueno, con esta nueva modalidad lo que se ha hecho es abaratar un poco el término de potencia y aumentar el coste del término de energía. Eso supone que, bueno, al que quiera poner un punto de recarga y antes hacía sus cálculos, el término de potencia, o sea, un término fijo, aunque no te venga nadie a cargar, suponía un coste. Igual no podías llegar a rentabilizarlo porque no te vienen suficientes clientes, hay todavía poco vehículo eléctrico. De esta manera se simplifica un poco. Me cuesta menos el término fijo de potencia, la energía está más cara, pero bueno, la energía la cobro en función de que me venga alguien y me recargue. Entonces, bueno, yo cogería esa parte y también se lo diría a los instaladores que eso es una oportunidad, ¿no? También para asesorar a este tipo de clientes en este nicho de mercado, que yo creo que puede haber más oportunidades de puntos de recarga. Yo fijaros que estoy totalmente de acuerdo con que formación, información continua y el soporte que además me consta y sé que lo dais cada uno de vosotros. Vosotros a lo mejor de una forma más a nivel de consulta más directa en vuestro punto de venta, a nivel de circuitor más haciendo tutoriales y presentaciones. He visto que tenéis ahí un canal vídeo ahí importante sobre cosas muy puntuales, como por ejemplo cómo no incrementar la potencia instalada haciendo ciertas cosas, ¿no? Este tipo de cosas. Pero yo, fijaros que al final esta mesa de debate estamos hablando de muchas cosas y sobre todo estamos intentando buscar puntos de atención, ¿no?, de nuestro público, y que luego os invito a que en ese repositorio que tenemos, que es el Hub, en vuestros stands virtuales coloquéis vídeos, tutoriales, documentación y todo aquello de soporte que sirva, que ahora estamos llamando la atención sobre ello y que pueda servir para darle una continuidad, una persona de contacto, etcétera, etcétera.
para esto llevarlo a cabo, ¿eh? Porque ahora estamos creando expectativa, hoy estamos creando expectativa de oportunidad. Luego, pues mañana, el lunes vamos a empezar a ponerlo en marcha, ¿no? Vamos a ver cómo puedo informar, de qué manera, sobre todo esto, porque ahora a lo largo de la semana estamos hablando de muchos conceptos, les estamos sometiendo a mucha responsabilidad, porque al final están en el centro de todo, y es verdad, eso es una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Entonces, para digerir todo esto un poco, ¿no? ¿De acuerdo? No sé, en este tipo de formación o ayudas o información ¿qué estáis desarrollando en vuestro día a día? O sea, yo estoy hablando un poco en general, pero en particular cada uno de vosotros podéis profundizar un poco más y concretar un poco ese aspecto, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, yo me refiero, ahora estoy hablando, hacía referencia, por ejemplo, a los vídeos de Circutor, pero a lo mejor pues Circutor puede, al final he hecho un ejemplo, pero tú, Joana, a lo mejor puedes exponerlo con un poco más de concreción, y cada uno de vosotros así, ¿no? Sí, de una forma muy rápida, ¿eh? Sí. A ver, Circutor en esta época de la pandemia, evidentemente lo que ha potenciado es pues todos los webinarios. Se han hecho muchos webinarios muy focalizados a temas muy concretos, incluso a productos muy concretos. Hace poco hicimos un webinario sobre las nuevas tarifas, ¿no? Hacemos muchos webinarios sobre temas de vehículos eléctricos, porque realmente es un tema que es estratégico, muchos temas de renovables. Por lo tanto, nosotros potenciamos estos webinarios. Todos están colgados en nuestro canal de YouTube, que evidentemente está a disposición de todo el mundo. Pero yo lo que también quiero es volver a la normalidad, porque los webinarios está muy bien, ¿no? Y realmente, bueno, aprendes, ¿no? Volver a la normalidad y hacer las formaciones que también hacíamos presenciales. Claro, nosotros invitábamos a los instaladores, invitábamos a los distribuidores, porque cuando los invitamos a Circutor, ellos tienen la posibilidad de ver los equipos, incluso de tocarlos, ¿no? Son formaciones prácticas, ¿no? Entonces, el perder el contacto con los equipos de estos webinarios, pues algo se pierde. Por lo tanto, el interés de Circutor siempre ha sido potenciar la formación a todos los niveles, y es muy importante. Pero yo insisto en que ya tenemos ganas y creo que nos falta poco, de volver a las formaciones presenciales, donde tú veas la cara de la persona, veas un poco su reacción cuando dices algo, que es importantísimo, insisto, y sobre todo el poder hacer cualquier práctica real con un equipo de verdad, haciéndolo cargar, ¿no? Y viendo su comportamiento, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Yo pienso que, a ver, nos limitaba la manera de hacer las cosas, la situación que hemos vivido, coyuntural, vamos a dejarlo coyuntural, pero que no quede como algo estructural, ¿no? Y lo que sí que hemos aprendido del formato digital es que puede ser un buen complemento. O sea, yo creo que hay que hacer un mix, ¿no? Un híbrido aquí. Exacto, se mantendrá, pero yo no quisiera es que fuese la única fórmula, ¿no? No, yo he tenido oportunidad de estar en Vila de Cabáis en vuestras jornadas aquellas completas de una mañana. Pues, si lo has vivido, entonces más razón, ¿no? Y entenderás. Y lo de las marquesinas fotovoltaicas hace ya años, No, por eso yo quiero volver a esas formaciones. Me gusta, además, tenían un formato que era que hablaba el cliente. No, o sea, no hablaban ellos, hablaba el cliente de su experiencia, y eso es muy convincente. Es muy enriquecedor para todas partes. Yo creo que también un día tenemos que coger un instalador y que nos cuente su película. Eso hay que hacerlo así también, porque es todo más creíble, ¿no? Sí. Bueno, y no sé, vosotros en vuestro día a día. Bueno, sí. Que como los tres en la distribución, nuestras acciones en esta pandemia han sido complicado. Es verdad que nos han cansado ya los webinars y todo el mundo está harto, pero sí que hemos hecho alguna acción. Lo que sí que estamos haciendo es, me imagino que mis compañeros igual, colocar especialistas en el almacén, especialista fotovoltaica, especialista en vehículo eléctrico, gente formada, técnicos que hacen el acompañamiento, o sea, la formación y luego tenemos la instalación in situ en el almacén. Pues tenemos un punto de descarga al aire libre, donde se ve claramente ahí el vehículo, se carga. No nos olvidemos también que las protecciones que van asociadas al punto de carga, pues otra oportunidad de negocio. Es decir,
como decía, tocar físicamente, ver la instalación, genera que esa inquietud en el instalador, que enseguida ves, ostras, pues aquí hay un coche, no tenemos empleados, tenemos 2 empleados que ya tienen vehículo híbrido enchufable. Hay que predicar con el ejemplo. y dentro de nada, pues implementaremos dentro de Metalux pues furgonetas eléctricas también, que estamos en el... Una pregunta que os iba a hacer es, ¿veis cuántos instaladores que vienen a vuestros puntos de venta vienen con su vehículo eléctrico? ¿Me estáis viendo que hay movimiento en ese sentido? Por parte de las administraciones, sí. A nivel de ayuntamiento, de mantenimiento de ayuntamiento, sí. A nivel de instalador privado, no. Es algo que debe percibirse, ¿eh? Con el tiempo, porque es esto de cumplir con el ejemplo. Hombre, si vas a visitar a un cliente y vas con un Smart, si es para una consulta técnica, con tu furgoneta, si vas a hacer una intervención, pues yo creo que vende también, ¿no? Sí, por lo menos se ve que le pones fe, que crees en ello. Porque vas a intentar convencerle que se compre un vehículo eléctrico, lo primero es que no lo lleves tú, ¿no? Y, oye, te lo dejo probar. Más que predicar con el ejemplo, a veces es difícil. Lo que pronto le verán es la oportunidad de tener un vehículo eléctrico. Claro, a nivel de costes de mantenimiento, a nivel de costes de combustible, claro, eso es infinitamente más barato. Es que ya solo por el hecho de los kilómetros que se hacen ya es óptimo tener una furgoneta eléctrica, ¿eh? No sé si vosotros lo sabéis, pero y seguramente hay algún asociado que no lo sabe, y aprovecho para decirlo. En Naselec hace ya 2 años y pico, casi 3, que tenemos un Renault de estos, un Zoe, cortando Moves y tal, un Zoe y además, precisamente en estos días del listador que hacíamos, en el primero que hicimos hace 2 años ahí en el puerto, lo exhibimos ahí y lo dejábamos probar, y además invitamos a todos los asociados a que lo puedan probar. Lo tenemos aquí, también tenemos un punto de recarga, lo cargamos aquí y lo pueden probar, porque nos parece que era lo lógico, ¿no? Que como asociación y de una manera institucional y tal, pues también dar un ejemplo, o sea que es importante eso. Sí, insisto que el vehículo eléctrico al final es una cosa muy visible, ¿eh? El sector eléctrico tiene muchos factores invisibles, ¿eh? Inodoros e incoloros. El vehículo eléctrico, dicen que aparte de iluminación, pocas cosas más se ven. El vehículo se ve, ¿eh? Y además es un acontecimiento social. Bueno, pues más o menos ya estamos prácticamente cerrando el debate. Seguro que estamos a gusto hablando de esto. El tema del vehículo ya de por sí es un tema apasionante, ¿no? Sí. Pero me gustaría que ya un poco para cerrar, que cada uno de vosotros libremente pues lancéis un mensaje de una orientación o cualquier consejo a nuestro público, ¿eh? De alguna manera, para despedirnos un poco de la mesa. Empiezo yo creo que, bueno, lo que hemos comentado un poco, ¿no? Sí. Que el instalador es pieza clave en esta transición hacia la sostenibilidad y a través de la movilidad eléctrica. Creo que deberían de meterse, si no están todavía haciendo instalaciones, a informarse. Nosotros estamos todos abiertos a formarles, a explicarles, a acompañarles. Y creo que es un poco el mensaje que hay que dar, ¿no? Que se lancen, que va a haber mercado y que pongamos todos nuestro granito de arena para llegar al plan y a esta sostenibilidad, ¿no? Un poco, antes de que, insistiendo en lo que tú apuntabas antes, que quizás la instalación del punto de recarga no es algo complejo, pero que hay que tener en cuenta muchos factores que hay detrás de ese punto de recarga, ¿eh? ¿Vale? Y ahí es donde a lo mejor hace realmente falta. No es complejo en cuanto al punto de recarga en sí y la instalación también. Y luego hay muchos diferentes tipos de instalación, entonces se puede empezar a hacer más compleja. Lo más sencillo sería que tengas tu contador cercano, haces una nueva cometida, pero a partir de ahí se dan muchas circunstancias y muchas casuísticas y hay que saber cómo resolver cada una de ellas. Pero bueno, correcto. Lo que digo, es meterse, no es más allá que otra instalación eléctrica y para arrancar pues estamos por detrás para asesorar y explicar. Hay que contemplar los diferentes supuestos que se puedan dar, ¿eh? Sí. Luego el tema de la carga inteligente, ¿no? Que es otro factor que quizás... Bueno, os lo dejo para vosotros también si queréis hablar de ello ya para cerrar. ¿La carga inteligente a qué te refieres? No, al tema el tema de datos, los datos aplicados a... Sí, bueno, la verdad que yo creo que ya a día de hoy nosotros
la prescripción que solemos hacer casi siempre es un equipo ya con todas las prestaciones, ¿no? Porque yo creo que ya hoy en día pues es interesante. El mercado eléctrico, la energía va cambiando y te interesa tener datos para saber si te tienes que mover cuando dependas de la electricidad, porque tu movilidad es eléctrica, pues dependes de la tarifa eléctrica y ahí entra el hilo de la sinergia con la fotovoltaica, ¿no? Igual llega un momento que para no depender tanto pues te puede salir bien hacer una instalación de placas solares y bueno, ahora se puede compensar, se puede cargar el vehículo eléctrico. Bueno, yo creo que evitar crear muchos excedentes y autoconsumir, ¿no? Eso es, tener excedente para poder cargar el vehículo eléctrico y si aún te sobra, meterlo a red, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien. Yo animaría al instalador, al hilo de todo, pero empecemos por algo sencillo. O sea, el instalador, que normalmente un punto de carga para una vivienda unifamiliar, empezar a cogerse iniciativa y empezando con eso, es una vez y teniendo como partners al almacén y al fabricante, él se va formando y seguro que instala uno, el vecino ve que tiene el punto de carga, ve el coche eléctrico, genera expectativa y él se va formando, coge más. Y empezar por lo sencillo. Yo diría al instalador que empecemos por lo sencillo, porque es verdad que hay tanto abanico y tantas posibilidades de instalaciones, tantas tipologías, vamos a empezar comprando un punto de carga de Wallbox de 7,2 kilovatios, lo instalamos. Y a partir de ahí lo protegemos adecuadamente con sus protecciones, su cuadrito y vamos, hacemos todo el trámite. Si tenemos que pedir la subvención, también se la pedimos y a partir de ahí vamos a instalaciones más grandes. Y tú que hablas de nichos y el fenómeno de lo ha hecho el vecino, a ver cómo te funciona, Sí. Esto se puede aplicar al vehículo eléctrico, al autoconsumo, y por ejemplo un nicho pueden ser las urbanizaciones, sí. ¿no? Por ejemplo, ahí prácticamente el vecino de al lado, que aparte de que te molesta la barbacoa cuando la enciende tal, pues a lo mejor, oye, el coche no hace ruido y te has puesto aquí unas placas y el coche le digo, oye, ¿y esto qué tal? ¿No? Y la marcha de aceite, ¿no? Un poco, el boca oído. Muy bien, Joan. Bien, oye, tendemos a pensar que el vehículo eléctrico es algo nuevo, que es una tecnología innovadora, y eso no es verdad. Los vehículos eléctricos ya existían a principios de este siglo. Lo que pasa es que en ese momento apareció Henry Ford con su Forte y sus líneas de producción en serie, y ahí la primera batalla pues la ganó el coche de combustión. Pero ahora se va a producir la segunda batalla, y esta realmente es la nuestra. Y en esta segunda batalla está claro que va a ganar el vehículo eléctrico por muchísimos motivos. Tenemos una amplia gama de coches, tenemos las autonomías que ya son importantes, tenemos precios que empiezan a ser competitivos, tenemos infraestructuras y tenemos la necesidad de instalar unos 500.000 puntos al año. Es una importante oportunidad, que es difícil que se dé el mercado. Ya sé que lo he dicho muchas veces a lo largo del coloquio, pero es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Habrá mucha tecnología, porque todo esto está empezando. Todo el tema del vehicle to grid, de poder inyectar la energía de la batería a la red, eso también es el futuro. Que la autentificación de los vehículos ya no sea con una tarjeta RFID o con una app, sino que el propio coche, al conectarse al cargador, ya se identifique, lo cual ya no nos hará falta ni ninguna aplicación ni ninguna tarjeta RFID. Eso es importantísimo. Por lo tanto, todavía hay una tecnología detrás de esto muy importante. Insisto, para todo el sector de la instalación es formación, conocimiento del producto y acompañamiento del cliente. Y hay una oportunidad que no se puede dejar escapar. Muy bien. Joan, digamos que aunque solamente sea la parte vanguardista del mercado, aquello de la punta del iceberg, el iceberg es tan grande que esa punta es enorme. O sea, luego podemos llegar por aguas abajo, ya vendrá más adelante, pero ya la punta es gorda. Muy bien. De lo que han dicho los compañeros, es una oportunidad de negocio evidente. Como tenemos muy pocas, aprovechémosla, formémonos, especialicémonos, que la gente pierda el miedo, que sepamos vender las ventajas que tiene y que realmente el costo que tiene de la instalación pues es muy asumible.
Fenomenal. Tú has introducido otro concepto que es especialicémonos. Sí. Y es algo que también aquí siempre consta en acta en todas las intervenciones porque... Sí, es que hay tantos campos novedosos y tanta tecnología, es imposible acapararlo todo. Entonces hay que procurar especializarse. Sí, no, al final, además esto de la electrificación de la economía o de la transición energética nos lleva a que al final, lo que decíamos, al final la mayor parte de las empresas son pequeñas y abarcar todo no puede ser. Entonces tienes que escoger una parte del mercado que realmente donde tú te puedas posicionar y hacerte un experto y como experto ofrecer calidad, al final garantía al cliente, comodidad y aconsejarle sobre aquello. Que luego a lo mejor en cooperación con otros especialistas puedes llegar a crear intersecciones, sinergias, pero que al final si te quieres dedicar a todo tipo de mercado, clientes y tal, al final es un tsunami que te sobrepasa, ¿no? Entonces esto es importante a nivel estratégico también enfocar, pero que desde luego que es un caramelo muy atractivo la movilidad y que tiene una oportunidad de especialización tremenda. Yo creo que es importante remarcar. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros y lo que habéis aportado y en fin, yo creo que habrán tomado muy buena nota nuestros asistentes virtuales y a través del Hub es eso, insistir en que podéis verter toda la información que consideréis, invitarles a jornadas presenciales. También no quiero olvidar de deciros que estamos ya, supongo que ya lo sabéis, que estamos haciendo toda una inversión a nivel formativo en el centro de Alaquàs. Tenemos un centro de formación en Alaquàs, donde ya no solamente aquí se están haciendo cursos teóricos continuamente en las aulas. Esto, de hecho, es una aula transformada en un plató, pero que en Alaquàs vamos a tener tenemos una escuela taller que vamos a ampliar y desde luego el vehículo eléctrico va a estar ahí presente. Desde luego que sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y os esperamos para la próxima mesa a todos los asistentes. Muchas gracias.